últimos días en San Miguel de Allende y hoy nos vamos a hacer una actividad. Vamos acá cerquita con la moto a dejarla ahí porque de ahí vamos a ir en otra movilidad. Otra movilidad, una más que vamos a desbloquear en el viaje, no, ya lo habíamos hecho antes. Es algo bueno, nuevo para recorrer un poquito la zona, así que es una de las actividades que vamos a hacer hoy. Así que estamos saliendo motorizados para llegar más rápido porque como siempre a Hiperamérica justo de tiempo. Ahora sí, miren qué equipados que estamos a full. Un poco más de aventura en este viaje por México y por América. De la mano hoy de ATV Extreme Tours y con la Secretaría de Turismo también que nos invitó a hacer este paseo que va a tener un panorama de todo San Miguel de Allende en estas increíbles máquinas, que es la primera vez en unas tan grandes que hemos andado. Sí, esto es como ir como arriba a un sofá, está buenísimo, sí. Está, pero... Súper cómodas y va a ser un recorrido más o menos de 2 horas donde vamos a ir a una presa que hay acá cerca. También vamos a hacer un recorrido en los lugares principales y la verdad que eso está bueno para tener un panorama general, una buena actividad para hacer al principio de un lugar porque tenés un panorama después para repetir los lugares que más gustaron, así que va a ser 2 horas. Como siempre les dejamos en la descripción los links de cualquier consulta, reserva, lo que quieran hacer acá con los chicos. Así que están todos los links para cualquier información y vamos a arrancar. Adiós. Tenemos adelante a nuestro guía César, así que está ahí, nos va dando todas las indicaciones. Atención Diego, que ya nos dieron instrucciones de cuáles son las señas para cada cosa, porque acá en San Miguel de Allende no hay semáforos, entonces en esta zona hay que estar bien atentos. Y lo bueno es que por atrás nos acompaña también los chicos de la Secretaría, así que estamos muy bien acompañados hoy. Vamos a divertirnos un rato. ¿Y Dieguito, qué se siente? Bien, está muy interesante. Este bicho tiene una fuerza que si te descuidas salís haciendo ruedas, es tremendo, son divinos. Lindos bichitos. Bueno, a seguir. Miren qué hermoso ese mural y ya estamos en el barrio que está al lado de la presa y es muy lindo, muy tranquilo. Y acá ya nos avisaron que tenemos que subirnos estos porque va a venir polvo, aventura, no sé. Así que ya estamos encapuchados como unos ladrones. Bueno, vamos a ver cuánto podemos respirar. Lo importante es no morirnos asfixiados con el polvo. Bueno amigos, voy a tener que intentar manejar yo porque Diego va a manejar el dron, así que o uno maneja el dron, nos tenemos que turnar. Prefiero que Diego es el que tiene más experiencia en el dron, manejar el dron, así que bueno, me toca manejar esta máquina. Como ven, ya estamos en la presa y miren qué hermoso este paisaje. Es increíble, es muy lindo, muy verde. La verdad que venir a acampar acá debe estar muy bueno. Por allá tenemos unas montañas que no sé si son los Picachos que nos habían mostrado el día de ayer, pero está muy lindo y ahora vamos a tener una buena vista con el dron, creo yo. Así que escriban ahí en los comentarios momento dron. Cambio de piloto, acá la tenemos a Aldanita lista para conducir. Sí. Algo interesante que nos contaban de esta presa, que antes se utilizaba para generar electricidad para San Miguel de Allende y actualmente se utiliza para pesca, para riego de todos los alrededores y también nos contaban para usar el agua para armar como si fueran unos ladrillos y construir también las casas. Otra curiosidad que nos estaban contando ahora es que están luchando contra el lirio, que aunque se lo ve muy lindo, está contaminando toda acá la presa y está haciendo que se seque. Entonces toda la parte que ahora estamos circulando ahora, toda era agua. Así que es una lástima, uno lo ve y dice, qué lindo, pero sí, la verdad pero que los es una lirios plaga. acá lamentablemente están siendo plaga y no tienen cómo combatirlos. Nos recuerda como, por ejemplo, el pez león en Belice, en esa zona que uno dice, ay, qué lindo, pero está haciendo una plaga y está perjudicando, digamos, al lugar, ¿no?
Sí. Aprovechar a hacer lo que no podemos hacer con la Toyo. ¡Puta, re loca! ¡Ah! Momento de perderlo a Diego. Estamos yendo paralelos a unas vías del tren que ahora cuando paremos en la próxima parada les vamos a preguntar a los chicos de la secretaría y acá nuestro guía para saber, me intriga saber si están activas, si es tren de turismo, si es tren de industrial, algo de eso. Así que estamos yendo ahora todos paralelos por ahí, vamos a preguntarles a ver de qué se trata estas vías de tren. Yo creo que se ven muy bien mantenidas, sí. Se ven bien, o sea, yo creo que deben estar activas, seguro algo mueven porque se ven activas, o sea, está muy prolijito todo como para que no esté funcionando. Bueno, acá hay que agachar las cabezas porque se viene un puentecito, ¡Qué vamos miedo! A pasar por abajo de un túnel. ¿Entrás o no entrás, Gordi? ¿Qué decís? No sé. Dale, vos dale. Ojo, sí, no. te falta. Ojo los cuernos. ¿Cómo ojo los cuernos? ¿Eh? Vinimos a este otro punto que es, creo que uno de los más importantes para San Miguel, para el pueblo de San Miguel, y que la verdad que muy poca gente viene acá porque siempre se va a la parroquia, al centro, que está muy lindo, pero acá es la primer iglesia de este pueblo de San Miguel de Allende. Acá se fundó San Miguel de Allende. Esta es la iglesia fundadora de San Miguel de Allende, data de los años 1500 esta iglesia. Sí. Una cosa muy curiosa es que San Miguel se llamó San Miguel el Grande originalmente. San Miguel el Grande, correcto, hasta 1810, que fue el momento de la independencia de México, y como estamos acá en la cuna de la independencia, y Allende que fue es en Dolores, en el pueblo de al lado. Correcto, y Allende fue un personaje importantísimo para la independencia de México, que este pueblo se pasó a llamar San Miguel de Allende. San Miguel por su fundador, que lo tenemos acá. Y Allende por el general, muy importante para la independencia. Y otra cosa también que nos contaban es que esta figura tan importante que fundó San Miguel, primero hizo esta iglesia acá y la idea era que el pueblo se desarrolle acá, pero después encontraron el chorro que se le dice, que puede que después lo vayamos a visitar. Un manantial. Un manantial, entonces, como había agua natural ahí, decidieron trasladar el pueblo allá y donde hoy es que estamos paseando y donde hoy es San Miguel de Allende. Pero la verdad que es muy interesante venir a ver las ruinas de esta iglesia porque son muy importantes para este pueblo. Me voy a retractar en una cosa y es que nosotros dijimos que estarán ruinas, pero nos contaban que no, que está en funcionamiento todavía la iglesia. Abre los domingos, hay misa, todo, entonces si uno hace el paseo los domingos, tiene el privilegio de ver adentro la iglesia tan tradicional acá. Y otra cosa también que no les contamos, esta zona antes de la colonización estaban los nativos otomíes, que a mí me recuerda mucho en la escuela, que en Argentina no me acuerdo en qué algo aprendimos de los otomíes, bueno, me imagino geografía o historia de América, así que es muy interesante esta zona y acá se puede ver mezclado en la iglesia muchas figuras que tienen que ver con la iglesia y con los nativos. Por ejemplo, acá nos contaban que esas 4 puntas son los 4 elementos. Agua, tierra, aire y... fuego. Fuego. Muy bien. Y después en la puerta también de la iglesia hay unas, por lo que entendí, unas hierbas o algo que eran que usaban los otomíes o unas plantas, algo así, como que no es la combinación entre las dos culturas, ¿no? Nos vamos a seguir camino, ya cambiamos chofer de vuelta y antes de olvidarme les quería contar que ya pregunté sobre
mi curiosidad de las vías de tren y nos contaban que era de uso comercial y que están activas actualmente. Tenían pinta de bien mantenidas. Sí, muy lindas. Estaban nuevitas. Como ya saben, no todo siempre es diversión y placer en este viaje, a veces toca reparar cosas. Y en este caso tuvimos un problema con un conector de lo que serían los paneles solares, que obviamente después de 5 años de estar en soles increíblemente locos, calor, lluvia, agua, todo eso, le tocó morir. Así que compramos ahora unos nuevos conectores, vamos a estar reemplazándolos para dejar la energía del sistema eléctrico como tiene que estar. Ya quedaron los nuevos conectores instalados. La verdad que es la instalación de energía solar, por lo menos la parte que tiene que ver con el armado, es bastante simple. Los conectores son con posición única, son fichas, todo, entonces uno no puede hacer demasiado lío. Y ahora resta que tengo que comprar un conector más macho para poder terminar de enchufar bien esto, exactamente igual que este, que también estaba todo roto, oxidado, y bueno, también le tocó morir a esa parte. Así que cambiando esas dos cosas nos va a quedar todo perfecto y en funcionamiento. Buen día. Muy buenos días, mi amor, ¿cómo estás? Buen día, Abby. Abby ya está preparadita. Me mata. Agarremos la mochila, preparamos el matecito tempranito, nos estamos yendo a la naturaleza a hacer unas caminatas, a ir a conocer un rancho así un poco más de la vida de campo de San Miguel de Allende, ¿no? Como la otra cara. Estamos contentos, arrancamos tempranito a hacer actividad. Sí. Vamos a arrancar el día, el desayuno en el camino. Ahora sí, llegamos al destino. Tuvimos una ruta hermosa, sí, la verdad. Bueno, acá el paisaje también está increíble. Increíble. Muy bueno. Estamos entre cañadas, que se le dice acá que son como cañones más chicos en las afueras de San Miguel de Allende, digamos pueblo, ¿no? Sí. Donde estamos nosotros. Particularmente estamos en el rancho Yotolar. Sí, es un rancho que se abrió al público, o sea, acá viven originalmente. Por ejemplo, nosotros vinimos con Tomás, que es quien nos trajo, que es parte de la familia. Entonces ellos acá vivían sus padres y fueron a lo largo del tiempo, bueno, trabajando acá, y hace poco fue que abrieron, digamos, al público para poder mostrar cómo es la vida de campo, la vida de rancho mexicana en esta zona, cómo es que viven ellos. Y la verdad que está muy interesante porque, bueno, no solo eso, también hay cabalgatas en los cañones. Nosotros elegimos hacer caminatas para poder hacer ejercicio y también para poder compartir más con Abby. Pero si no, también hay cabalgatas que dicen que está muy lindo. Y también vamos a ver todo, digamos, la vida de rancho. Una introducción a la vida de campo mexicana, cómo es la cocina, cómo viven, cómo hacen sus quesos, que nos contaron que acá hacen sus quesos todos los días que ordeñan las vacas. Que vienen como de receta y metodología de hace años y años y años de los abuelitos de Tomás, que es quien está por allá. Está muy interesante este paseo, bien diferente a lo que venimos viendo en San Miguel, ¿no? Ciudad. Cómo era antes, vamos a viajar un poquito en el tiempo de cómo era antes San Miguel de Allende y cómo es actualmente, porque estas familias siguen viviendo de esa manera, así que
Vamos a aprender mucho hoy, creo. Paseo cultural. Acompañados de esta planta de garambuyo, de la cual vamos, un cactus, sí, del cual ahora vamos a probar su fruto. Aprovechamos para presentar, si nos permiten, al resto de la tropa. No estamos solos. Hola, hola. Estamos bien acompañados. Son de Ciudad de México, están conociendo San Miguel de Allende también. Y lo tenemos acá a Tomás, que es parte de la familia de acá del rancho Yotolar. Sí, y gracias. Ya nos pasó muchísima información. Y ahora, bueno, nos estaba presentando el garambuyo, que es este tipo de cactus que tiene ese fruto que se da en primavera. Justo hay 2 que quedan, así que vamos a probar. Wow, miren qué diferente adentro. Tiene semillitas, parece como un kiwi. Como una pitaya también. Sí, mira. Y tiene un saborcito parecido a la uva. Pero qué diferente. Es momento de agregar leche a nuestro café y miren, qué natural. Están ordeñando y miren la hijita. Una lechita para un cafecito. Muy bien. Gracias, Maquita. Muchas gracias. Después de recolectar la leche, llegó el proceso de el queso. Acá lo están colando, filtrando para sacar las impurezas. Hasta aquí normalmente el hombre ordeña, le ayuda a mi hermana a colarla y ahí ya viene con sus manos limpias para el proceso. La otra parte del equipo se fue a hacer la cabalgata. Nosotros vamos a empezar a hacer nuestra caminata y la verdad que estamos muy contentos porque está todo muy auténtico. O sea, es nos gusta mucho la experiencia original, ¿no? El rancho rural, y bien campestre. Entonces no es algo que está como armado así fancy como el lindo. Sí. No. Es una hermosa experiencia auténtica. Es un viaje en el tiempo, me encantó. Sí, la verdad que está muy bueno. Y de nuevo, las vistas son una locura. Sí, todo, la verdad está muy lindo, así que creo que esta caminata va a estar sabrosa. Increíble. Tengo muchas ganas ya de empezar. Probamos la tuna de tapona, que se llama este tipo de cactus, y la verdad que es muy rico, pero nos decían que, como lo dice el nombre, no hay que comer mucho y en ayunas porque tapona, literalmente. Creo que te podía venir bien, amor, cuando estás ahí en esos días de estómago complicado que suele pasar. Remedio natural. 20 de esas y armamos ahí unos adoquines para ponerle abajo a las ruedas de la camioneta para que quede levantada. Ay, Dios. Increíble, donde uno que no sabe dice, chau, si acá me quedo, muero de hambre. El que conoce, sabe la tuna, sabe cosechar el nopalito, que ahora lo voy a probar crudo, recién cortadito. Sí, hasta ahora en México lo hemos probado asado o como si fuera en ensaladita tipo hervido. Es muy fresquito, un toquito ácido, está bueno. Me gustó, pruébalo. Hay alguien de este equipo que se va a tener que tomar un baño al regreso, miren. Sacó su instinto, dejó el instinto de Ciudad a Buenos Aires y se revolcó la bosta, así que... no te van a dejar entrar en San Miguel de Allende. No, va a tocar baño antes de volver. Ahora sí, momento de escalar. Los escaloncitos. Bien, mi amor, fuerza. Gracias. Dale.
¿Y vos, Abby, qué vas a hacer? ¿Cómo subís a...? No, pará, no saltés que yo te ayudo, pará. Ya quiere trepar la loca, pará que yo te ayudo, va. Nos falta subir un poquito más de los escaloncitos. Estamos escalando. Estábamos por ahí abajo hace un ratito y fuimos escalando todas estas piedras así, como le está haciendo Tomás allá arriba, Aldán en el medio, y a Abby y a mí nos toca esperar. Vamos, Pichi. Estamos ante una planta técnicamente carnívora, de hecho por ahí se ven, o no sé si se llegan a agarrar, algunos bichitos pegados. Acá nos contaba bien Tomás que esto de acá le llaman la atrapamoscas o algo así parecido. Efectivamente vimos y tiene mosquitas pegadas. La verdad que Tomás conoce de todas las plantas que hay en este lugar. Sí. Como bueno, no, o sea, no puede creernos, hemos aprendido de todo, tiene pegamento, ¿no? Wow, qué loco. Estamos aprendiendo un montón. Sí, sí, sí. No sé si retuvieron en las imágenes que estábamos allá y se veía de frente una cueva. Cruzamos campo travieso, todo por ahí. No les grabamos porque fue bastante intenso. Así que veníamos ahí con el machete y escalando y llegamos a la cueva. Acá dice que a veces acampan, por eso ahí está la fogata. Y miren lo que es esto, no precisas carpa porque te hace de techito. Nos contaba acá Tomás que en su juventud, allá hace algunos añitos atrás, ellos aprovechaban esta caverna que tenemos acá como lugar de refugio para las cabras, bueno, lugar de refugio para ellos también, principalmente porque cuando venían semanas donde llovía mucho, se le empezaban a ablandar las pezuñas a las cabras, entonces las traían a este lugar para que duerman secas. También fue como el refugio de ellos cuando empezaron a sentarse acá antes de tener todos los ranchos que vivimos allá arriba, o sea, mucho tiempo atrás, apenas llegaron, que todavía no habían llegado a construir alguna choza con palos y maderas y hojas y demás. Entonces, este era el lugar donde pasaban la noche porque realmente es, bueno, seguro parece, cerrado. Sí, una casita natural. Una casita natural, verdaderamente, muy interesante. Terminamos la caminata, estamos esperando ahora la comida de recompensa. Sí, miren qué hermoso este espacio. Qué lindo, acá vamos a relajarnos. Ay, qué linda vista, miren lo que es. Hermoso. Así que vamos a descansar y ver qué nos tocó de comida tradicional. Tenemos acá los quesitos con la leche que se ordeñó. La leche que hoy temprano antes de hacer la caminata. Ordeñado, porque nosotros decíamos ti, y después dijimos, no, suficiente, pero acá están, ordeñaron muy bien, chicos. Muy bien, felicitaciones. Muy bien. Tremendo queso les quedó. Y en los molcajetes tenemos unas salsitas con diferentes tomates, jitomate como le dicen acá también. O el tomatillo. O el tomatillo y chile este serrano. Y este es de árbol y cascabel. Ese suena fuerte. Es el precaución. Le ponen uno y bastante cascabel, que es menos picante. Muy bien. Bueno, vamos a probar. Vamos a recargar energías. Vamos a hacer caso a lo que nos dijeron. Vamos a probar primero el quesito solo y después el quesito con cada una de las salsitas. Bien. ¿Qué estamos por comer, mi amorcito? Tenemos unas quesadillas con flores del zapallo. Sí, de la calabaza. Perdón. Que la verdad que es muy interesante porque lo venimos viendo en los últimos lugares de México. Mucha cocina con gastronomía con la flor de calabaza, así que para adentro. Tiene mucha pinta. Y el maíz negro que también es cosechado acá. Así que es súper natural todo. Bueno.
espectacular. Lo que no sé si está tan bueno es tu peinado en este momento. Tenés ahí como un cactus en la cabeza, pero te queda muy bonito. Voy con el entorno. Muy bien, buen provecho, buen provecho. ¿Qué tal, amorcito? ¿Qué vamos a comer ahora? Tocaron las enchiladas. Muy bien, muy bien. Si recuerdan, la primera vez que nos hizo de enchiladas fue Ale, de La Osa Viajera. Aprovechamos para mandarle un saludo. En Guatemala. No sé Sí, si no es que te acordás. haciendo unas enchiladitas ricas, miren qué pinta. Che, muy bien la comida, qué lindos colores, qué bueno todo. Espectacular. A comer, a seguir comiendo. Ya estamos en casa. La verdad que estuvo buenísimo hoy el paseo, súper, Qué súper. experiencia diferente, qué experiencia linda, nos encantó y lo recomendamos mucho, muy lindo. La verdad que Tomás es un genio, nos explicó, le preguntamos de todo. Comimos raíces, comimos tunas, comimos flores. Y la paciencia que tuvo con nosotros, con Abby y demás, estuvo espectacular el paseo. La verdad que nos superó todas las expectativas y aparte muy auténtico, ¿no? De cómo realmente se vivía o se sigue viviendo también en San Miguel de Allende, como antes y en el campo. Así que la verdad que estuvo buenísimo para tener esa visión. Muy bueno. Los esperamos en el próximo video, pero les contamos ya un adelanto del próximo video porque ahora llegamos y ya como llegamos, vamos a ir a comprar algunas cositas porque nos vamos a ir a un lugar que hoy no vamos a dormir en La Toyo. Así que los esperamos en el próximo video para que descubran qué otra sorpresa nos tiene San Miguel de Allende para descubrir. Tremendo. Y aparte es un lugar que nunca dormimos en un lugar así, ¿o no? No, va a ser otra primera vez de cosas que pasaron en San Miguel de Allende, increíble. Así que los esperamos en el próximo video, esperamos que les esté gustando todos los videos acá por México, saben que hay un montón de videos y del resto de América también. Dejen un me gusta si les gustó, un comentario a ver qué les está pareciendo todo, suscríbanse si no lo hicieron y los esperamos en el próximo video. Adiós, gracias a todos.